Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Les recordamos que nos den like si les gustan estos contenidos, que nos compartan con otras personas, con otros hermanos que necesiten escuchar la palabra de Dios y que se suscriban y tengan la gentileza de ponerle clic a la campanita y en la campanita las notificaciones todas. Y pues estamos aquí el diácono Toño Tame, el padre Jaime Paredes y yo, Miguel Ángel Saloma. Toño, ¿cómo estás? Jaime, Muy ¿cómo bien, estás? gracias. Buen día. Saludos, ¿qué tal? Muy Saludos. bien. Pues, Toño, te toca empezar la reflexión. ¿Quisieras hacer algo, pues, hacer una reflexión antes de leer la lectura? ¿O Pues, qué? nada más unas pequeñas palabras, Padre Miguel, es en el texto que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a leer el día de hoy, hay un punto de inflexión con los apóstoles de Jesús, un punto de inflexión muy importante. Entonces Ujú. les voy a pedir que nos fijemos mucho porque es una invitación también a que nosotros tengamos un momento de inflexión ya definitivo en nuestra vida, ¿no? Así lo veo yo este Muy evangelio. Entonces, Perfecto. Jaime, ¿nos puedes hacer el favor de leer? Sí, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. muy bien, pues qué interesante, ¿no, queridos hermanos, querido Padre Miguel, querido Padre Jaime? Hemos ido leyendo diferentes fragmentos del Evangelio de Mateo y bueno, pues hemos visto cómo Jesús se ha ido manifestando y los apóstoles pues poco a poco habían ido ya asimilando y creyendo quién realmente era Jesús, pero en este pasaje vemos cómo todavía la gente todavía dudaba a este momento, ¿no? Y fíjense cómo somos los seres humanos, ¿no? Oye, Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían que Juan, recordemos que a Juan pues ya lo había matado Herodes, ¿no? Y otros decían que algún profeta de los grandes profetas que había tenido el pueblo de Israel, como Elías o Jeremías. Pero aquí, como yo les decía en la introducción, es el gran momento de inflexión en donde los apóstoles, por voz de Pedro, ¿no? Recordemos que Pedro siempre es el que contesta, ¿no? Es poner a Pedro como la figura que encabeza a este grupo de los 12, ¿no? Y Pedro es el que le contesta y le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces vemos aquí, y yo les decía, hay un punto de inflexión porque vemos que los discípulos ya aceptan y dicen que Jesús es el Mesías, ¿no? Ya hay una aceptación plena de los discípulos de realmente quién es Jesús. Ya no es un gran profeta, ya no es alguien más, es el Hijo
de Dios vivo. Y entonces vemos cómo Jesús, pues, alaba a Pedro, ¿no? Y le dice dichoso, ¿no? Pero al mismo tiempo, Jesús confirma que el conocimiento divino va más allá de la sabiduría humana. Es un don precioso y maravilloso que Dios le regala al hombre para que pueda reconocer en Jesús que el Hijo es el Hijo de Dios. Y entonces aquí trasciende, ¿no? Porque no es por mi capacidad humana, no es por mi conocimiento, no es por mi sabiduría, sino es por el don maravilloso de la fe. Y ese es un regalo, ¿no? Y es aquí donde, en esta primera reflexión, porque es una primera parte del texto del Evangelio que acabamos de escuchar, cómo Dios nos invita a que aceptemos ese don maravilloso que nos ha dado. Y es donde Jesús, queridos hermanos, yo creo que constantemente, con la vida que vamos llevando, nos va preguntando, ¿y quién dices tú que soy yo? O sea, no le pregunta a Pedro, no le pregunta a los apóstoles, me pregunta a mí, ¿qué soy yo para ti? ¿El que te arregla los problemas? ¿El que solamente te acuerdas cuando necesitas algo? ¿O realmente crees que yo soy el Hijo de Dios vivo y vives de acuerdo a esa creencia, ¿no? Entonces aquí nos pide Jesús nuevamente, queridos hermanos, que confirmemos quién es Jesús para nosotros. Y es una gran invitación a que constantemente estemos reconociendo, ¿no? Y la segunda parte que quiero comentar con ustedes, aquí ve también la iglesia su fundamento, ¿no? Porque Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí me gustó mucho, Padre Miguel y Padre Jaime, la interpretación que hace San Agustín. San Agustín dice que no solamente Jesús en esta parte se refiere a Pedro en sí mismo, sino se refiere a que la divinidad de Jesús es la piedra sobre la cual se fundamenta realmente la iglesia. Me encantó esta interpretación de San Agustín, porque entonces esto, queridos hermanos, lo que dice es que Jesús le está dando a Pedro y a sus apóstoles que empiecen a crear esta iglesia y que esta iglesia es verdadera y que el mal no va a prevalecer sobre ella y lo que ellos decidan en la tierra va a ser cierto no solamente aquí sino en el cielo, sí y solo sí se siguen fundamentando en la verdad revelada de la divinidad de Jesucristo. Y entonces esto a mí me abre así como un panorama, ¿no? Y digo, sí, claro, la iglesia se da en la unidad. La iglesia se da en la figura de Pedro y quien lo representa a posteriori hasta el Papa Francisco el día de hoy. Pero esta iglesia no puede perder su fundamento en la divinidad de Jesucristo. Y si sigue manteniendo ese fundamento, el mal no va a prevalecer sobre ella. Y fíjense aquí, con esto termino mi primer comentario. Jesús no le dice a Pedro que no va a dejar o que le va a prohibir al demonio que la ataque, ¿no? O que le va a decir al demonio que no la toque, ¿no? No, le dice que va a poder hacer el demonio lo que quiera en contra de ella y la va a zarandear a veces y la va a molestar y va a crear problemas quizás dentro de esta gran institución que le está creando. Lo que dice es que no va a prevalecer y prevalecer quiere decir que no la va a vencer y que no la va a eliminar y que no la va a desaparecer, pero que va a pasar muchas tribulaciones y va a tener cosas que va a tener que arreglar y componer y volver a hacer. Y yo creo que esto es importante.
Y entonces debemos de pensar que nuestra iglesia, que es la iglesia a la que asistimos, esa pequeña comunidad de nuestra parroquia, de nuestra rectoría, de nuestra arquidiócesis, donde nosotros tenemos que vivir, esa iglesia particular se va a ver afectada por muchos problemas, pero que si no perdemos nuestra fe y no perdemos el fundamento de que esa iglesia está fundada y fundamentada en la divinidad de Jesucristo, vamos a prevalecer. Yo quisiera ahí dejar mi primer comentario, no sé cómo ven. Muy bien, Toñito. Jaime, ¿cómo ves? Pues bien, yo veo un poco la gradualidad de ya lo que comentaba el padre José Antonio. La gradualidad de la revelación, sí, lo revelado es tan gradual, es tan despacio, es lento, es un tiempo que necesitamos darnos para entrar en contacto con lo revelado, porque pues corremos el riesgo de tomarlo por otra línea. Eh, sí está esta aproximación del pueblo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues dicen lo que ha sido significativo para todo el pueblo, ¿no? El profeta Jeremías pues, era uno de los más odiados, ¿no? Pero es el que anuncia la nueva alianza. Elías, Juan el Bautista, eh, es lo que ha sido más significativo para ellos. Y a partir de ello, pues viene esta experiencia de revelación y ustedes como si se fueran acercando, ¿no? Jesús que se va revelando, ellos que van abriendo su mente, su corazón. Ahora esta revelación, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pues puede hacer eco de en el monte, ¿no? En el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Es como el estar asimilando todo este caminar con Jesús. Y es un caminar paulatino, porque al final de cuentas dice, sí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la comunidad, sí. No se basa tanto en las respuestas ya aseguradas que tenemos sobre Jesús, sobre Dios, sino curiosamente termina diciendo, guarden silencio, no anuncien todavía, no anuncien a nadie que yo soy el Mesías, como si es necesario caminar. Nuestra iglesia nuestras comunidades no se basan solo en yo tengo la respuesta última y te la voy a recetar y esto es lo que me hace poderosa, lo que me hace fuerte, mis certezas, mis convicciones, mis arraigos en la iglesia, mis tradiciones. Esto no es lo que me va a hacer fuerte, esto no es la piedra es otra cosa, la piedra es un proceso paulatino de ir identificando a Jesús. Creo que es en este evangelio, no lo leí después, pero donde anuncia la pasión y donde anuncia que va a ser, que el Hijo del Hombre va a padecer. Entonces, falta caminar, falta caminar. Y yo sí creo que un poco iluminando la situación de nuestra arquidiócesis, de nuestra iglesia particular, de la arquidiócesis, es un momento de como silenciarnos, ¿no? No anuncies todavía porque te anuncias todavía a ti misma, ¿no? Como iglesia, como si fuera tu poder, como si fuera tus propias pretensiones. No te anuncies, espérate. No lo digan a nadie, les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías, porque traemos nuestras propias revolturas, traemos nuestras propias cosas y necesitamos caminar más en este dato de abrirnos a esta revelación, abrirnos a que vamos, por así decirlo, a acercarnos al misterio, a comprender el misterio, no quiero usar esta palabra, pero bueno, a comprender este misterio solo cuando avancemos con Jesús hacia la cruz. Y desde ahí nacen nuevas convicciones, nuevas formas de ver la vida. Entonces, este pasaje se me hace así, como transitando, vamos a transitar, y lo que significa la revelación. Eh, no es a partir de nuestras certezas. Ya después le van a regañar a Pedro, creo. Es, apártate de mí, Satanás, porque esto no. Necesitamos caminar porque todavía estamos mezclados y esto, pues iluminando el Evangelio con nuestras situaciones de la iglesia arquidiocesana o iglesia particular, creo que da mucha luz para decir,
vamos en silencio, vamos acercándonos más, porque todavía nuestros anuncios yo creo que son de nosotros mismos. Y bueno, pues hay que irlos purificando. Muy bien, muy bien. Yo dos cositas históricas, dos cositas que son muy puntuales. Una es que Jesús dice, les pregunta estas cosas en Cesarea de Filipo. Ujú, Cesarea de Filipo está al norte de Palestina y era un territorio pagano, ujú, un territorio en que se adoraba a otros dioses. En la cueva, bueno, Cesarea de Filipo es un ojo de agua, ujú, en donde hay aguas termales y que salen de una cueva. Entonces, la situación gráfica, la situación de visual es una montaña, es una piedra que está tapando el ojo de agua. ujú, Y pues el ojo de agua tiene burbujas y huele a podrido, como ujú, todas las aguas termales. Y entonces sale de ahí un río, y la mentalidad de la época es que el infierno estaba abajo, el infierno era caliente y por lo tanto las puertas se abrían ujú, y las burbujas, el azufre eran pues como un símbolo de aquí están las puertas del infierno, ¿no? Algunos eruditos dicen que en tiempos de Jesús había un geyser allí. Un momento dado, del geyser subía y pegaba en el techo de la cueva, ¿no? Entonces, las puertas del infierno no prevalecerán contra la roca que es Pedro, contra la roca que es la divinidad de Jesús, contra la roca que es la iglesia. Y ujú, esto, por supuesto que Toño nos estaba diciendo que la van a golpear y vamos a seguir golpeados mucho tiempo, pero nunca va a desaparecer la fuerza de Dios sobre el infierno. Esto como un detalle gráfico para que nosotros nos imaginemos el contexto geográfico e histórico del pasaje. Concuerdo mucho con ustedes dos en la interpretación. Eh, y otro pues, elemento que me gustaría explicar o profundizar en él es la palabra Mesías. ¿Por qué Jesús dice que no lo dijeran a nadie hasta que pues resucitara de entre los muertos? La verdad es que la palabra Mesías en tiempos de Jesús era confusa y se cargaba mucho al aspecto político, al aspecto civil. Los judíos de la época de Jesús esperaban a un Mesías político, un Mesías guerrero. La palabra Mesías, que se traduce a lo español como ungido, tenía que ver con el emperador Ciro de Persia, el Quirios, en griego el Quirios, que había liberado por un edicto al pueblo judío de Babilonia. ujú, Babilonia conquistó Tierra Santa y hizo que los judíos fueran a Babilonia a un destierro. Y estaban en Babilonia cuando el rey persa domina Babilonia, al rey de Babilonia lo somete y entonces hace un edicto ujú, de regreso, de repatriación de todos los pueblos que estaban mezclados, los repatria a su lugar de origen. ujú, ¿Por qué?
porque Babilonia tenía una política de conquista, de sacar de sus territorios a la gente, ponerlos en otro territorio para conquistar el territorio. Y Persia tenía un concepto, o Ciro tenía un concepto distinto de conquista. Por supuesto que no es un libertador así como buena onda, sino una política de conquista distinta. Ciro pensaba que regresando a las gentes a su lugar iban a producir más y los impuestos iban a ser más grandes. Pero el pueblo de Israel en el destierro, eh, pues simboliza este edicto de Ciro la liberación. Entonces, el Kyrios, el Mesías que estaban esperando los judíos en tiempos de Jesús, era un libertador político, político, que los liberara de Roma, del dominio romano en Palestina. Recordemos que en Roma hay un acuerdo en el que las cosas comienzan bien y luego se distorsionan. Roma es invitado a que ordenara a Palestina y se meten los romanos y como un imperio, pues comienzan a dominar y comienzan a explotar a la población. Entonces la población quiere un Mesías, un libertador, un Ciro, un Kyrios. En la liturgia decimos Cristo, Cristo. Cristo es el libertador, el Kyrios, el Mesías. Nosotros decimos Jesús es el Cristo, Jesucristo. Es decir, Jesús es el Mesías. Así lo decimos normalmente. A lo mejor no lo comprendemos, pero lo decimos el Mesías, el libertador. Pero Jesús no quiere ser un libertador político. Por eso les ordena a los apóstoles que no lo digan, porque si lo dicen, la gente va a entender otra cosa y va a hacer una distorsión de la libertad que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo. La libertad que nos quiere dar desde el punto de vista de Dios es la libertad del pecado, que es la verdadera esclavitud de todos nosotros, seamos japoneses, chinos, mexicanos, judíos, todos tenemos una esclavitud del pecado. Y entonces no solo se restringe a un solo pueblo, al pueblo judío, que va a tener un libertador político en contra de Roma, sino que se refiere a toda la humanidad. Toda la humanidad podemos estar condenada por el pecado a la esclavitud de nuestros propios instintos, de nuestras propias decisiones, de nuestras propias equivocaciones, o podemos creer dar este salto cualitativo del que nos hablaba el padre Toño, un momento de inflexión, un momento de verdaderamente de toma de conciencia de que la palabra de Jesús es la palabra que nos libera. Y dar un salto a reconocer que Jesús es nuestro libertador, nuestro Ciro, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Y esto es una llegada progresiva, como nos decía el padre Jaime. Esto es un proceso. No podemos violentar este proceso. Estamos en el mundo aprovechando el tiempo para que este proceso se vaya dando. Yo me quedo así sorprendido de la reflexión de hoy. Les agradezco mucho. Toño, Pues yo creo que ya está muy redonda la reflexión, ¿no? ¿Cómo ven? Yo ya no tendría más que agregar el día de hoy. muy bien. Jaime, Ahí le dejo. sí, te plantas. Se Yo, planta. yo también me planto.
Pues esta es nuestra propuesta, queridos hermanos. Esperamos que esto les ayude para estar recibiendo la palabra, la proclamación del Evangelio del domingo con un corazón dispuesto, considerando todas estas cosas y pues viviendo a lo largo de la semana esta decisión que nos plantea Jesús. No, yo quiero aclarar que no es necesario decir, sí, 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 te acepto como Mesías, te acepto como Cristo, no. No hagamos aspavientos, sin embargo, vayamos considerándolo, ¿no? Considerando la profundidad de estas palabras. Bendiciones a todos, nos vemos pronto. Bendiciones.